Son ruidosas, caóticas, desorganizadas, nunca descansan del todo y sus días son un calco del día anterior. Sale el sol y comienza la procesión de millones de personas que se movilizan, que llegan desde distintos puntos y sus calles se saturan de autos, colectivos, teléfonos, agendas, portafolios. En pocos minutos, la tranquilidad que reina durante la noche deja lugar a la acción continua de un semáforo, de una bocina, de un tren que sale a horario, seguido de otro y otro. En Buenos Aires y en San Pablo, en Londres o en París, todos los días se ve la misma postal, se escuchan los mismos ruidos. En pocos kilómetros cuadrados vivimos cientos, miles, millones de personas y somos nosotros los responsables de las construcciones de edificios y de que se consuman millones de watts de energía. En las ciudades todo parece medirse en millones. Todas nuestras acciones, por pequeñas que sean, se suman y generan emisiones de gases de efecto invernadero. Si la vida en las ciudades afecta el clima, ¿qué se puede hacer para reducir los efectos del cambio climático? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor, pero algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno llamado efecto invernadero es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de su bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de casi todas las actividades humanas, desde pequeñas acciones cotidianas, como dejar una luz encendida, hasta desastres ambientales, como los incendios forestales. Todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en serio peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y las consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una, a su manera, aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada entonces como un punto de un delicado tejido global del que depende nada más y nada menos que nuestra existencia. Uno de los agentes más importantes cuando hablamos de calentamiento global son las ciudades. En el siglo XVIII comenzó una revolución que iba a cambiar al mundo. Se reemplazó el trabajo manual por la industria y la manufactura. Se mecanizó la actividad textil, se automatizaron tareas y se cambiaron las formas de trabajar el hierro. Este proceso se conoce como Revolución Industrial y marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Se expandió el comercio y nacieron los ferrocarriles. Todo se hizo más ágil, más rápido, más inmediato. La incorporación de máquinas pesadas provocó un enorme aumento en la capacidad de producción y cambió definitivamente el mapa de la población mundial. Millones de personas se trasladaron del campo a la ciudad y se expandieron las zonas urbanas. Este crecimiento no se detuvo. Desde hace más de 2 siglos, las ciudades se convirtieron en centros de desarrollo, permanentes generadoras de cambios globales. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ellas, con sus beneficios y con sus consecuencias.
Desde el punto de vista del cambio climático, las ciudades constituyen la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Esto tiene que ver con las acciones que se desarrollan en una ciudad, principalmente asociada al consumo de energía. Esta energía proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles y, por lo tanto, a través de esta quema es que se liberan a la atmósfera enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Si bien las ciudades ocupan solo el 1% de la superficie del planeta, las enormes cantidades de gases de efecto invernadero que se liberan por las acciones que se desarrollan son las principales productoras del fenómeno del calentamiento global. Si además tenemos en cuenta que gran parte de las ciudades en los últimos años han estado creciendo en forma desproporcionada, hace que algunas de estas ciudades se conviertan en lo que denominamos megaciudades y sean entonces las más importantes con respecto a las emisiones de estos gases. Se define megaciudad como aquel ambiente urbano en el que la población supera los 10 millones de habitantes. En América Latina existen 3 ciudades que cumplen con este requisito. Una de ellas es San Pablo, otra es el Distrito Federal de México y la última es el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, las megaciudades consumen 2/3 de la energía mundial y son responsables del 70% de las emisiones de gases de dióxido de carbono. Tanto cemento, tantas emisiones. ¿Cómo repercuten estas variables en la temperatura de las megaciudades? La geometría de los materiales que se utilizan en las ciudades, la escasez de espacios verdes, la existencia de contaminantes en suspensión en la atmósfera de las ciudades y las actividades humanas que liberan calor a la atmósfera son las responsables del exceso de calor que se registra en las ciudades en comparación con las zonas suburbanas o rurales próximas a la ciudad. Esto da origen a un fenómeno denominado isla urbana de calor. La isla urbana de calor es un fenómeno local, propio de las ciudades, sumado al cambio climático que se caracteriza por ser un fenómeno global, presenta como resultado una mayor cantidad de calor en la ciudad. Esto hace que usemos cada vez más aires acondicionados, más ventiladores, más sistemas de refrigeración. A su vez, estos aparatos generan más calor y se consume más energía, generando una mayor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, compramos aires acondicionados más grandes, más ventiladores y generamos todavía más calor en un proceso que se retroalimenta constantemente. El fenómeno de isla de calor es un fenómeno predominantemente nocturno. Esto quiere decir que alcanza su máxima intensidad algunas horas después de la puesta del sol y durante la noche y tiene un mínimo durante las horas del día. Este fenómeno es nocturno porque es precisamente durante las horas de la noche en las cuales no se recibe energía del sol a cambio de las enormes cantidades de energía que se liberan a la atmósfera por parte de todos los materiales urbanos que fueron acumulando el calor durante las horas de insolación. En general, esta magnitud media es del orden de 2 grados centígrados, pero en términos instantáneos, la intensidad de la isla urbana de calor puede ser del orden de los 10 grados centígrados. No da tregua, hoy tuvimos en Capital Federal y alrededores una tarde realmente insoportable, casi llegamos a los 40 grados de sensación térmica. Y la capital argentina se ve afectada por un temporal de lluvia. En cuestión de 2 horas se registraron precipitaciones equivalentes a 1/3 del promedio mensual de lluvia. Vamos a tener con una máxima que puede estar llegando a los 35 grados. Se están vendiendo 100 equipos de aire acondicionado por minuto y en algunos lugares ya agotaron el stock. Las consecuencias climáticas que sufre una determinada área, por ejemplo, una ciudad, se conocen como impactos locales. Buenos Aires ya los está padeciendo. Durante las últimas décadas, en esta ciudad se han registrado veranos más largos y temperaturas récords. Las emisiones que generan la industria, el transporte y el consumo eléctrico se suman a las del resto del mundo y todas juntas provocan variaciones climáticas que se sufren a nivel global. En los últimos años, fenómenos climáticos extremos, como las tormentas,
las olas de calor, las inundaciones y las sudestadas se volvieron más intensos, prolongados y frecuentes. Entre 1960 y 2010, la temperatura promedio anual en la ciudad aumentó 1 grado centígrado, mientras que en ese mismo lapso de tiempo, las precipitaciones aumentaron 250 milímetros. Estas pequeñas diferencias de apenas milímetros o centésimas pueden cambiar la dinámica de una ciudad toda. En el área metropolitana de Buenos Aires vive 1/3 de la población argentina, con aproximadamente 14 millones de personas. 14 millones de personas que generan 22 millones de viajes diarios. Más o menos 8 millones de viajes por día se realizan en colectivos. 1,5 millones en el sistema ferroviario y un poquito más de 1 millón utilizan el subterráneo. Más o menos 2 millones de viajes son realizados de forma peatonal, como que tenemos gente a nuestro alrededor, o utilizando la bicicleta. En términos de emisiones de gases de efecto invernadero, el principal responsable del sector transporte es el sistema de transporte de cargas. El que le sigue es el sector de autos particulares, con el 35% de las emisiones. Y solamente el 5% restante es generado por el sistema de transporte público de pasajeros. Utilizando auto particular, como todos estos que tenemos alrededor, con donde uno va en un solo automóvil para hacer su viaje, se emiten 4 veces más emisiones que utilizando el sistema de transporte público de colectivos y 8 veces más que si nosotros nos trasladásemos en medios guiados como subterráneo o ferrocarril. La comodidad de viajar en un auto con aire acondicionado no se puede comparar con un medio multitudinario como el subte o el tren. Compartiendo el transporte, perderíamos comodidad, pero le ahorraríamos calor al planeta. La ciudad de Buenos Aires consume el 12% del total de la energía del país. En la ciudad de Buenos Aires hay 1.572.000 usuarios de electricidad que en el año 2009 demandaron 11.336.000 megawatt-hora en el año. La mayor parte de la energía producida en Argentina, del orden del 56% para el año 2009, fue a partir de la quema de combustibles fósiles. El 37% fue producido con hidroelectricidad, mientras que el 7% restante fue producido con tecnología nuclear. El 41% de la energía que se consume en la ciudad de Buenos Aires lo hacen comercios, mientras que el sector residencial es responsable del 37% del consumo. Dentro de lo que son los consumos en los hogares y en los comercios y oficinas, la energía consumida para la climatización de ambientes es de las más importantes. Es habitual ver que hay excesos tanto para refrigerar como para calefaccionar los ambientes.
El excesivo consumo de energía tiene distintas causas. Seguramente poco sabemos que una de estas puede ser nuestra propia casa. Sí, el diseño, sus materiales, su orientación con respecto a la luz natural. La ciudad de Buenos Aires tuvo un boom de crecimiento edilicio en los últimos 10-15 años. Las metodologías constructivas y los materiales utilizados en los últimos 60 años no han variado mucho, en parte debido a que no se ha internalizado lo suficiente el problema de la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático. La relación entre cambio climático y construcción está determinada por la capacidad de aislación de los materiales utilizados en los edificios. Esto significa que si nosotros tenemos menor capacidad de aislación en los materiales, vamos a requerir mayor uso de energía para aclimatar las habitaciones de ese edificio, generando un uso ineficiente de la energía. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. El cambio climático forma parte de la agenda de los líderes de todo el mundo. La primera iniciativa importante fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 1997 se estableció el Protocolo de Kioto. En esa ciudad japonesa se acordó que las emisiones de gases de efecto invernadero deberían bajar al menos un 5% para el año 2012. Estados Unidos, uno de los países con mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, no ratificó el protocolo. Fue a partir de Kioto cuando comenzaron a tomar mayor protagonismo las ONG. Una de las acciones que actualmente se lleva a cabo es la campaña de Ciudades por la Protección del Clima. Se trata de una iniciativa de la ONG ICLEI Internacional, que hoy incluye a más de 650 centros urbanos comprometidos con la causa. El uso eficiente de la energía, la gestión integrada de residuos sólidos y el transporte sustentable son los puntales que trabaja la campaña. Como país en vías de desarrollo, la Argentina no está obligada a asumir compromisos en el marco del Protocolo de Kioto. Sin embargo, el país tomó la responsabilidad de llevar adelante acciones voluntarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, es la Agencia de Protección Ambiental que lleva adelante proyectos como las bicisendas, los carriles exclusivos del transporte, formas de consumo sustentable, áreas verdes y desarrollo de tecnologías con impacto ambiental positivo. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación. Una de las medidas de mitigación frente al cambio climático que se puede tomar en una ciudad está vinculado con un diseño apropiado del transporte público. Cuanto más eficiente sería que, por ejemplo, 40 personas se desplacen en forma conjunta en un único transporte, por ejemplo un colectivo, en comparación con si cada una de estas personas se desplazara en forma individual en un automóvil. Cuando hablamos de mitigación en ámbitos urbanos, el sector transporte, y en especial el transporte público, es uno de los elementos centrales. Para promocionar este uso del transporte público y desalentar el uso del vehículo privado, se necesita mejorar el sistema existente con medidas de seguridad, como por ejemplo carriles exclusivos dentro de las avenidas. Y por el otro lado, alentar el uso de transporte sin motor, como las bicicletas y el caminar la ciudad.
Las medidas de mitigación con respecto a la construcción en una ciudad está vinculado a dos aspectos fundamentales. Uno está asociado a los materiales que se utilizan para las construcciones y otro con el diseño con el que se realizan estas construcciones. Otro aspecto que es importante con respecto a las edificaciones está vinculado con la orientación con la que se construyen las viviendas, de forma de favorecer el ingreso de luz natural, principalmente durante los meses de invierno, y que además haya una orientación que favorezca que sean más frescas las viviendas durante el verano. Esto se hace a través de la utilización de arbolado urbano, que favorezca la introducción de sombra en las viviendas durante los meses de verano y que permita que ingrese el sol durante el invierno. También otra de las medidas de aislación de las viviendas está vinculado con el uso de vidrios, dobles vidrios, que permiten una aislación térmica importante con respecto al exterior y reducen de esta forma los requerimientos de refrigeración o de calefacción según la época del año. Una de las medidas que implicaría la mitigación de los efectos de la isla de calor lo constituye la ampliación de los espacios verdes existentes o la creación de nuevos espacios. En la ciudad contamos con 6 metros cuadrados de superficies verdes por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud nos recomienda disponer de entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. Aquellos que viven, por ejemplo, en un edificio dirán que es imposible rodearse de árboles. Pero siempre existe un mínimo espacio para mitigar emisiones. Las coberturas verdes absorben calor y dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Una cobertura verde es un sistema que permite el crecimiento de vegetación en la parte superior de edificios, ya sean techos o terrazas. La vegetación que crece da sombra a las superficies, remueve el calor por evapotranspiración. De esta manera reduce la temperatura ambiente. Estos espacios tienen un impacto positivo porque además de enfriar el aire y el suelo de la cubierta, mejoran el aislamiento térmico de los edificios. En definitiva, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. ¿Qué más deben hacer los gobiernos y las personas que sufren los impactos del cambio climático? Adaptarse. Esto es, adecuar sus estilos de vida a las nuevas condiciones climáticas, incluso aprendiendo a usar a su favor aquellas nuevas circunstancias de las que se puede sacar provecho. Las medidas de adaptación frente al cambio climático en una ciudad están asociadas a cómo informar, por ejemplo, a la población cómo hacer frente a los posibles impactos que produce el cambio climático en el ambiente en el que desarrolla sus actividades cotidianas y su vida. Estas acciones están vinculadas, por ejemplo, con sistemas apropiados de alerta frente a la ocurrencia de eventos extremos de temperatura, esto es, olas de frío, olas de calor, ante la ocurrencia de tormentas intensas que puedan dar lugar a inundaciones y anegamientos dentro de la ciudad, y finalmente en aquellas ciudades que están ubicadas en zonas costeras, alertas con respecto a la posibilidad de desbordes de ríos que puedan inundar toda la franja ribereña de la ciudad o también por ascenso del nivel del mar. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos.
Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.